¿Se puede vivir de ser poeta? ¿Qué hacer cuando el mundo te deja de lado? Lo analizamos. Ay, 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 amiguitos, amiguitas de Uyuni, qué ganas. Mucho tiempo esperando esta película, Un poeta de Simón Mesa Soto, que nos va a establecer algo interesante sobre los conflictos también entre padres e hijas en este caso, y también podíamos verlo también en su película anterior, en Amparo. Aquí nos va a dar a cambio un retrato, vamos a decir, de un autor, de un escritor, de un poeta, más que nunca en los márgenes de la sociedad por varias razones, tanto por el protagonista, un Ubey Marríos, que es, vamos, lo mejor de la película. Este tipo que yo no sé dónde ha salido, quiero recordar que era un actor no profesional, un profesor realmente de universidad que se embarca, ¿no?, en esta odisea de Simón Mesa Soto, y que también por cómo es el mood, la textura de la película, en cuanto a establecer personajes que podrían salir de la vida misma, ¿no? Y de lo que se nos presenta en ese primer capítulo. La película está dividida en 4 capítulos, que nos habla sobre el fracaso, ¿no? Se nos presenta a este personaje, un ex profesor alcohólico, perdedor, que ha fracasado, digamos, en su odisea, ¿no?, de publicar diferentes ensayos, poesías, y que acude a este círculo de escritores, ¿no?, para intentar avivar la llama de lo que es el arte, de lo que es la creación, y que en esos primeros compases nos va a advertir a un tipo maravilloso, un personaje que te va a ganar desde el segundo uno, ¿no? De cuando, por ejemplo, aquí está discutiendo de los poetas malditos, de los que deberían haber tenido más reconocimientos, y que se levanta, ¿no?, por las mañanas de ese Medellín áspero, vamos a decir, con ese fracaso, como estamos viendo, en esas calles llenas de olvido, yo diría, ¿no? Y de un personaje que tiene que luchar contra todo y contra todos. Los primeros su familia, ¿no? Y que quizá encuentra en un mínimo, vamos a decir, reducto, ¿no?, en su madre, pero que también se nos presenta, como estamos viendo, en ese matrimonio fracasado, en esa hija que no lo entiende, no lo quiere. También se va a presentar esa realidad áspera, y en la necesidad de este hombre de encontrar trabajo, ¿no? Él dice y afirma constantemente que es poeta, y digamos sobre la importancia de las palabras y de esta profesión, ¿no? La de, digamos, sublimar el arte de las palabras, y cómo choca contra un mundo que le dice, como su familia, ¿no?, que es un desempleado, ¿no? E intenta, en esos primeros compases de la película, añadir, vamos a decir, o encontrar, ¿no?, esa vía para que el mundo de alguna manera lo entienda, a través de una búsqueda del reconocimiento, que va a ser uno de los temas de la película, y a través de la crónica, vamos a decir, alrededor de un personaje fascinante que, como estamos viendo, pues va a acudir a programas de televisión regional, probablemente, en estas acciones, en esta odisea que se presenta en este club de lectura, en esta escuela de poesía, en el que está también plagado de varios personajes maravillosos, como Guillermo Cardona, que hace de Efraín, el director de esta escuela de poesía, y en el que vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a sentir también los intereses dentro de los diferentes mundos culturales, en este caso, y en este Medellín, como esta cosa de que parece que se pone en primer término el arte, la poesía, la escritura, y al final, pues como en todos los ámbitos hay intereses, ¿no? Y la película, en ese primer cuarto extraordinario, yo creo que tú ya estás apegado a la pantalla. También vamos a descubrir uno de los motivos del personaje principal, de este Oscar Restrepo, que es que encuentra, dando clase, al final consigue trabajo en esta escuela, y encuentra a esta niña, a Rebeca Andrade, que hace el personaje de Yurladi, y que parece tener, pues, unas aptitudes maravillosas también para la poesía. Y él lo único que quiere hacer, como otros tantos personajes
que están, digamos, en el vacío existencial, en la angustia existencial, en el no encontrar el camino, el foco, enfocarse paradójicamente en esta niña que viene de un extracto bajo, de estas esta parte, ¿no?, favelera de Medellín, de una familia humilde, y que descubre el talento inconmensurable, ¿no? Y a través de eso se va a establecer, digamos, la línea principal o la trama principal de esta película. Y algo muy interesante que me gustó cuando la estaba viendo era ese retrato social puro y a muchísimos niveles, muchísimas capas, y cómo va descubriendo todos esos personajes sin ser eminentemente una película social. Yo creo que es una de las absolutas mejores cosas que tiene la película, y en la que vamos a permitirnos también, de una forma casi accidental, entender un poco más, conocer un poco más otra manera, otra parte también, otra, vamos a decir, postal, entre comillas, de Medellín y de Colombia, ¿no? De unos ambientes que se notan verdaderos. Tú notas que esas casas son casas, de verdad, que no son decorados, es decir, hay una cosa también en la película muy interesante, debido a la puesta en escena, una cámara en mano súper inquieta, que se establece casi en el plano medio corto y en los planos y contraplanos, y en el seguimiento también de las acciones y de los rostros de los personajes. Vamos a encontrar algo como muy interesante. O sea, por un lado puede parecer opaco y simple, y por otro lado le da toda la fuerza, ¿no? Me recordaba, en otro orden de cosas, a esta cosa que hacía Amores Perros. Lo que pasa es que de una manera más descarnada sobre los personajes, pero sí en la filmación de los mismos y de los espacios, que tú consideras tan verdadero ese asfalto, esa señal que hay detrás, ese muro, esa pared desconchada, como, vamos a decir, los dolores que tienen los personajes. Hay algo como súper interesante a la hora de entender todos estos medios ambientes, estos lugares, localizaciones, estas, vamos a decir, paredes, que digamos que tú notas el paso del tiempo y tú notas algo castizo, tú notas algo verdadero, ¿no? De todas las, toda la cultura colombiana por un lado, de todos los estratos sociales también, ¿no? Y de todos los lugares, de los forjados, de las verjas, de las aceras, ¿no? Como estamos viendo aquí, o sea, hay una sensación de veracidad muy cercana al documental. Y eso lo hace una película muy especial, porque absolutamente entras no solo en la película, sino en la veracidad, en la verosimilitud de lo que te están contando, que luego, cuando hablemos ya en spoiler, se va a tornar, vamos a decir, en un tono muchísimo más excéntrico de cómo empieza la película, ¿no? Y que vamos a caminar también al lado de no solo todos los personajes, sino de lo que plantea la película en ese término o en esa temática entre el patetismo, la ternura, los deseos vitales, lo que no hemos podido hacer, hacia dónde proyectamos lo que no pudimos ser también, ¿no? Eso es uno de los temas de la película. Y por supuesto, y como hablamos al principio, esa relación entre padres e hijos, esa cosa dificultosa de entender, no solo intergeneracional, sino qué puesto, qué rol poseemos dentro de las diferentes generaciones, ¿no? Y en este caso, el de este poeta, aproximadamente en la cincuentena, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un hombre de esta edad con su vida, con su familia, con su entorno, con su trabajo y con sus conflictos, ¿no? Que constantemente estamos viendo cómo van así como pequeñas minas explotando, y sobre todo en un increciendo que a través de o a partir, mejor dicho, de la hora, va a ser como un despiporre de decir, hay algo como muy scorsesiano, en el sentido de no puede ser que a este hombre le pasen más cosas estrambóticas, que le dañan, que le desintegran. O sea, es una película muy chula y muy extraordinaria por eso mismo, porque acude desde, vamos a decir, un tono cómico de ciertos puntos y de ciertas escenas, a una desesperanza, un desconsuelo, una aridez, una representación también de la tristeza, ¿no?, latinoamericana, y en este caso colombiana, ¿no?, más en particular, sobre esto que sentimos muchos artistas del síndrome del impostor, de que ha sido de nuestra vida, de
de si realmente estábamos destinados a esto, a hacer estas cosas, si realmente tenemos talento y cuestionarnos constantemente, sobre todo a todos los que sí lo han conseguido, ¿no? Y la película va a hacer un estudio muy profundo en ese sentido, ¿no? De casi os diría más que del llanto y del alarido del personaje, que también lo tiene, esa parte interna, adentro. Es una película que tú estás notando constantemente como el personaje está gritando desde dentro, aunque no hable, aunque no grite, aunque no se ponga severo, ¿no? Y sí que también va a haber otras escenas, ¿no? En el que sí que estalla más, en el que sí que es más verborreico, en el que sí que es más buscavidas. También es una película que se va a entroncar mucho en esta cosa europea, ¿no? Y del neorrealismo, sin tener nada que ver en la puesta en escena y en la forma, pero sí en el fondo del personaje de una búsqueda, vamos a decir, de superviviente, ¿no? En una sociedad no solo que no lo entiende, sino que no entiende a ningún perfil artístico. Un sentimiento como muy hermoso a la película, pero también lo envuelve una tristura, no llega a ser melancolía, pero una cosa como que te quita el aliento, ¿no? Y que al momento que te estás riendo y que estás arriba y que estás empatizando con muchos de los personajes, también te duele, ¿no? Una película muy particular porque juega en ese sitio tan difícil que es, sobre todo de tono, ¿no? De no pasarte en cuanto a cómo representas a estos personajes, pero estás viendo también que la vida les está castigando, estás viendo también que éticamente quieren cambiar la vida de otro, que me parece uno de los hechos más bonitos de la película, como estamos viendo de traer o de llevar o de trasladar, mejor este concepto, ¿no? A esta niña de barrio humilde para que intente ser la nueva poetisa increíble, ¿no? Del mundo colombiano, el mundo latinoamericano, ¿no? Y de extraer también las mejores aptitudes de las personas, ¿no? Cuando no lo hemos podido conseguir nosotros y cuando también por edad, por vida, por peso vital, creemos que no lo vamos a conseguir tampoco, ¿no? Hay una mirada desesperanzadora, pero hermosa, resiliente también, que resiste, que intenta no suicidarse, ¿no? Casi podríamos decir, ¿no? De todas estas almas artísticas que dices, bueno, pero yo, y además lo dice el personaje, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer respecto a todo esto? Y en el retrato también, como de esta familia, de esta niña, de Yurladi, absolutamente te crees a todos. Yo lo comentaba, ¿no? Es por eso que esta película no la podría protagonizar Brad Pitt, ¿no? O sea, no te crees absolutamente nada, ¿no? Y el hecho de que sea todo así, en este tono documental, en este tono tan próximo, cercano, como estamos viendo en estos planos, ¿no? Le da una veracidad, le da una fuerza, una garra, una cosa que no puede parar, ¿no? Dentro de tus ojos o de tu cabeza a la hora de sentir toda esta historia como espectador también, ¿no? Y de discurrir. Es una película que como un río te discurre, te envuelve y casi sin darte cuenta ya ha acabado, ¿no? Hay una cuestión también muy de como es la puesta en escena en cuanto al ritmo, que el ritmo naturalmente es natural, valga la redundancia, ¿no? Es muy orgánica la película y se basa mucho y no necesita más, como decíamos, en los rostros, como estamos viendo. Y en lo que sienten los personajes, los silencios, lo que desean, lo que quieren, lo que no consiguen, ¿no? Eso está muy bien establecido, también gracias a un grandísimo guión. Yo creo que es uno de los puntos álgidos de la película. Un guión muy medido, muy, vamos a decir, concreto por las subescenas, o estructuralmente como es muy honesto. Es un guión muy honesto en cada momento que estamos viendo y que está pasando, ¿no? Dentro de la película. Y vamos a ir a través de las vicisitudes y de los quilombos, ¿no? Que le pasan a este personaje, no solo descubriéndole, sino intentando, vamos a decir, escapar de lo maldito, del malditismo, es decir, con él, ¿no? Y en estos 4 capítulos, además, con ese rojo sangre, vamos a decir, o pulsivo, también hay algo mucho en la película de cómo está, como decíamos, explotando todo dentro y no se está materializando fuera.
en una película también que habla mucho sobre lo material, en el sentido porque este hombre, para ganarse también la confianza de esta niña de extracto bajo, de Yurladi, pues le compra cosas, le compra comidas, es decir, va a pagar un precio en varios campos, no solo el evidente, sino el metafórico, es el precio de su deseo, ¿no? Y el precio de su objetivo, ¿no? Y de su motivación también. Y a la vez vamos a encontrar otra de las cosas interesantísimas de la película, que es la continua dependencia y la continua manera que tiene la película de que tú recuerdes que ese padre no está tranquilo respecto a la situación que tiene con su hija, ¿no? Que no lo quiere, que no lo aprecia, que no lo considera. Es una película, como decíamos, sobre el reconocimiento y sobre la consideración entre personas, ¿no? De los errores que probablemente hemos cometido en el pasado, de lo que nos hace ser imperfectos. También es una película muy sobre esto, un estudio muy chiquitito, muy casi de cámara, sobre, pese a nuestras imperfecciones, qué perfecta es o qué lógica es nuestra manera de ser, ¿no? Y eso lo vemos en pantalla en la continua necesidad que tiene el personaje de establecerse dentro del mundo, de colocarse, ¿no? De encontrar un sitio, que es uno de los grandes temas también, no solo de la literatura, sino del cine, cualquier historia, ¿no? Moderna o antigua, ¿no? Es una historia sobre la identidad, absolutamente, ¿no? Y cómo se siente este hombre absolutamente derruido por dentro, por todo lo que pasa y por cómo le afecta todo este enjambre de personajes y toda esta gente con la que se relaciona, ¿no? Y cómo nunca, yo diría, es una película que constantemente está hablando, pero que también constantemente se nos está mostrando la incapacidad para que nos entiendan, ¿no? Y también la incapacidad para comunicarnos. Yo creo que es una película, o de que la frecuencia que tiene uno la entiendan los demás, ¿no? O que vibremos en la misma frecuencia que los otros, cuando de alguna manera se es un marginado, vamos a decir, en las relaciones. No tanto en el estadio social, pero sí en cómo te sienten los demás, ¿no? De que al final, ¿quién eres? ¿Qué es este tipo? Un trápala, un perdedor, una vieja gloria, ¿no? Esta cosa que le pasa también a muchos artistas de que realmente nadie sabe en el fondo cómo son, cómo se comportan. Y nadie les conoce nunca de verdad, ¿no? Yo creo que también va a tener la película esta cosa, ¿no? Vamos allá con spoilerazo. Pues sí, amigos, estamos aquí viendo imágenes de Yurladi, de Rebeca Andrade, de todos estos extrarradios de Medellín, que como decíamos es una de las cosas importantísimas de la película, cómo se siente, cómo respira también la película a través de sus dos problemáticas, o de las dos niñas, vamos a decir, que generan el conflicto alrededor del personaje protagonista de Uberma Ríos, del personaje de Óscar Restrepo, ¿no? Aquí ya en esta parte vamos a encontrar una película, por un lado, paradójicamente muy crepuscular, o que progresivamente se va volviendo más crepuscular, y también una película que va a encontrar muchos momentos de humor, ¿no? Y de este pensamiento, ¿no? Pero desgraciado, ¿qué estás haciendo, no? Y de los lugares, como en este estilo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se coloca? ¿Cómo manejan los otros personajes al personaje principal, al personaje de Óscar Restrepo, para que estalle todo lo que viene, ¿no? Que va a ser, al final, este certamen de literatura, de poesía. El personaje de Yurladi se va a emborrachar, ¿no? O va a celebrar en esta fiesta, en este nuevo mundo al que no sabe muy bien cómo desenvolverse, pero que es recibida increíblemente, ¿no? Todos le dan como la mano y esta cosa también que habla la película sobre la valía, ¿no? Que la niña se encuentra de repente con una validación externa, ¿no? Cuando no es que nunca la haya tenido, es que nunca ni lo sabía, ¿no? Es decir, dentro del entorno en el que se mueve, ¿no? Y las relaciones también que hay entre, vamos a decir, los apuros, los malentendidos, el alcohol y toda esta parte que es tanto desternillante
Esto no puede ser. O sea, y hay algo, como decía de Scorsese, muy joque noche. De otra manera, pero sí que ese punto dices, no puede ser más, no puede ser más, ¿no? De que este hombre lo único que quiere es llevar a esta niña que se ha emborrachado a su casa y se genera una serie de catastróficas desdichas, de pareceres, de sobre todo cómo los otros personajes ven que ha podido ocurrir todo ese quilombo y de cómo todos lo van a acusar o van a intentar acusarlo. En cuanto a este término humano también tan interesante de que todo lo peor que podamos pensar es lo que pensamos y creemos que es lo que ha pasado, ¿no? Y también una necesidad de la película, si no tanto de explicarse, de enredarse. Yo creo que es una peli muy chula en el sentido de guión, porque se va enredando orgánicamente, naturalmente. Dices, pero ay, Dios mío, la que le ha caído a este hombre. Y yo creo que también esa progresión interesantísima que hace a través de cómo le ven todos los personajes que le desacreditan, que le amenazan con quitarle trabajo, con marginarlo, es decir, con discriminarlo. Hay algo muy interesante que aparentemente los que tú creías que podrían ser discriminados dentro de la película por su origen social, se da la vuelta y nos plantea un retrato mucho más interesante, yo creo, que es que cualquiera podemos llegar a ser marginado, ¿no? Eh, hay algo como o sea, sí, de Juan Nadie, de este Óscar Restrepo, además apellido muy común en Colombia, ¿no? De cómo todo lo que puede salir mal, como decíamos, va a salir. Y de cómo cualquier persona común dentro de lo cotidiano le puede caer la de San Quintín encima, ¿no? Y puede levantar la ira no solo de la gente que no lo conoce y de la gente que cree que ha podido abusar de la niña, sino de su propia familia, ¿no? De su propio entorno. Y otra cosa también interesante que pasa en la película, de cómo intentamos salvar el culo, sobre todo esta asociación y esta escuela de poesía, para que en la reputación, en lo social, nuestro nombre no se vea salpicado, nuestra institución no se vea vilipendiado, ¿no? Hay algo también. Y cómo se aprovecha, hay algo también muy interesante, cualquier estadio social, da igual el que sea, para salvar el culo, para estar seguros, para de alguna manera, algo muy interesante que hace la película, de plantear que estamos mucho más cerca de generar chivos expiatorios y de concentrar nuestros males en una persona que aparentemente es la que puede portar eso, que lo que realmente es, ¿no? Y el hacer honor a la verdad y el investigar y el ver si eso ha sido así, como parece que ha sido o como parece que lo han contado, ¿no? La película tiene como una estructura muy narrativamente en ese sentido interesante, de que constantemente tú sabes exactamente lo que ha pasado y la inocencia y esta cosa, pero el mundo se va oscureciendo cada vez más, se va emponzoñando, se va embadurnando de mierda, ¿no? Hay algo también como que en lo moderno, ¿cómo no va a pasar que todo vaya mal si todos estamos con una energía, una predisposición también negativa? Yo creo que hay conversa mucho la película con lo actual en ese sentido, ¿no? Y cómo acude como a este momento que le está dando el sol o el momento que pasan las manos sobre los rayos de sol, tanto la niña Yurladi como Restrepo, los necesarios momentos de liberación que tiene que tener el ser humano, ¿no? De vez en cuando, porque si no, porque es que me suicido, exploto, ¿no? Hay algo como muy chulo, un estudio muy chulo sobre eso, sobre los personajes que constantemente han sido presionados por una cosa o por otra, por una situación social o por una representación vital, eh, y, y cómo los apartamos, cómo los presionamos, cómo se envenena todo, ¿no? Y hay como también una cosa muy en el ambiente de la película de cómo vemos a los demás por lo que se supone que son o nos han dicho qué es esa profesión o ese perfil, ¿no? Hay algo muy como, sí, cómo construimos la imagen de los demás a través de los prejuicios también, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? Como, por ejemplo, aquí dice, bueno, cómprales, ¿no? Cómprales el mercadito, cómprales una comida y tal, gánatelos, ¿no? Es decir,
Cómo no solo la vida, sino muchas personas te empujan a prostituir la cosa, ¿no? O sea, el sentimiento real de admiración que tiene este profesor, que solo quiere que esta niña triunfe en la vida, y del interés, ¿no?, también institucional por ponerse medallas, ¿no?, por obtener la próxima subvención, o el próximo mecenazgo, ¿no? Hay como un choque continuo también en la película en relación a cómo no tiene solo que ser lo político o las altas esferas, sino cómo manejamos de forma tiránica muchas veces y de forma interesada y de forma manipuladora en los diferentes niveles sociales, ¿no? Aunque sea en esta escuela de poesía, por ejemplo, ¿no? Y que hace también de ese personaje de Guillermo Cardona, de Efraín, de ese trápala en el fondo, otro Lázaro, ¿no? Otro que simplemente parece un intelectual y al final lo que quiere es sobrevivir y salvar su culo, ¿no? Hay algo muy interesante, ¿no? También en el cuestionamiento sobre la dignidad no solo de estas personas que viven en esta radio, sino también de ese mundo y de esa confrontación entre lo, vamos a decir, arrabalero, pero también lo intelectual o lo supuestamente intelectual, ¿no? También cómo se contagia, vamos a decir, dentro de esa escuela de poetas, las élites, ¿no? La forma de pensar y de discriminar de alguna manera, ¿no? Es decir, todo este quilombo que se genera con los aparentes o supuestos abusos que tiene el personaje de Restrepo sobre la niña, cómo todos toman partido, ¿no? Y hay una escena que me parece maravillosa, que hay una niña que empieza a hacer como una performance, unos movimientos, y el tío dice, pero bueno, ¿cómo puede, ya no puede ir ya más a peor, ¿no? Es decir, cómo la sociedad toma la palabra cuando no nos ha dejado ni explicarnos. El choque que tiene también de creeríamos más a un hombre de 50 y tantos años en un embrollo, o creeríamos más a alguien más joven, más exitoso, más aparentemente talentoso, con mejor imagen, ¿no? Hay algo también, como decíamos, también del prejuicio, del supuesto, muy interesante, ¿no?, en la película. Y cómo le cae la gorda, o sea, le pegan, lo hastían, lo vilipendian, ¿no? Menos su madre, paradójicamente, ¿no? Que me parece un hecho muy bonito. Casi la última tabla de salvación, además en esta última parte que se llama un poema feliz, ¿no? Cada parte tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre a la niña es la magna opus, ¿no? El descubrimiento de esa obra maestra, no tanto en lo que depende de nosotros, en este caso el poeta y su escritura, sino en cómo vuelca lo que podría haber sido en el talento innegable, ¿no?, efervescente de una nueva poetisa, ¿no?, en ciernes. Y de cómo también vamos a decir, el conflicto familiar va a recaer no solo en el protagonista, en su familia, en cómo, digamos, lo ven como un apestado, sino en sus amigos, su círculo laboral y sobre todo en la familia, ¿no?, de la niña, ¿no?, que también se aprovecha o se quiere aprovechar de este hecho. También esta cosa, como decíamos, de la dignidad de los, digamos, que han sido apisonados, es una reacción casi natural. Es decir, todo lo que pasa en esta casa es natural, es orgánico, o sea, es excéntrico, evidentemente, como decíamos, pero te lo crees. Y dices, ¿cómo? O sea, es casi una respuesta automática o un mecanismo de defensa, ¿no?, ante casi el vilipendio, la herencia histórica sobre las personas humildes o las personas pobres, ¿no? Hay algo... ¿cómo no van a ser así, ¿no? Si no solo están superviviendo, sino están intentando comer el día siguiente. Quiero decir, hay como muchas correspondencias muy interesantes también a la hora de pensar la película entre, vamos a decir, la escala más grande y social y la envergadura más pequeña. Y eso es lo que hace también grande la película en este último tercio, en este hecho del bloc de notas, de la carta de este bloc de notas que se encuentra Jurladi, de la hija de Óscar Restrepo, que lo odia, ¿no? Y de cómo le cuenta que este hombre no le hizo nada, que solo quería su bien, ¿no? Y cómo de alguna manera algo irreconciliable de forma física entre padre e hija
a otro personaje externo a conseguir que se genere la catarsis entre padre e hija, ¿no? Como estábamos viendo esta niña pelirroja. Y sobre todo, cómo cuando alguien desde afuera nos dice algo que hizo bueno a alguien, nos lo creemos más que si nos lo dice ese alguien, ¿no? Es decir, queremos más a un desconocido en determinadas circunstancias y su intención y su energía y su, vamos a decir, defensa más que el propio protagonista, ¿no? En una parte como muy interesante por eso, porque parece irresoluble el conflicto entre padre e hija y algo externo, y debido también a otro, yo creo que es el segundo giro también, o de punto final de la película, genera también la redención. No de forma accidental, pero sí de forma indirecta, ¿no? A través de este blog y de la carta que le escribe Jurladi, ¿no? La hija de Restrepo. Por eso nos vamos a encontrar una película que cuando no creías que podía superarse, cuando no creías que podía ser mejor, cuando no creías que, no sé, que podría ya ir a más, todavía va más, ¿no? Y eso la va a hacer una película deliciosa, impresionante, extraordinaria, ¿no? Ese tipo de películas que tiene algo más, ¿no? Que ya venía de un Certain Regard el año pasado en Cannes, también pasó por San Sebastián, hubo muy buenas críticas, y es esta cosa que solo pasa en las grandes películas, que pase lo que le pase y haga lo que haga el personaje, tú estás con él. Tú le agarras, o sea, tú quieres que no le pase nada malo. Es decir, no solo empatizas, sino que eres el personaje, estás dentro de su cabeza. Lo sientes, te duele, te impacta, te remueve. Dices, pero ¿cómo puede ser, Dios mío, este hombre ya peor que más, ¿no? Que se muera, ¿no? Ya es como... y hace, como decíamos, esa cronología a través de la película de los sinsabores del arte, de la condena también que es escribir de un autor, de un pintor, de un director, etcétera, ¿no? De cómo no tiene un lugar definido en el mundo ordinario, en el mundo habitual, ¿no? Y eso lo hace como crecer a la película muchísimo también, ¿no? También desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, desde la pequeña acción dramatúrgica, va a haber un increscendo, un acabose, vamos a decir, en la peli, y un no puede ser más, y sube, y sube, y sube, y sube, y acaba la película altísimo, ¿no? Porque, digamos, la culpabilidad que se le da a este personaje, entendemos que es una consecuencia de la sociedad que tenemos, ¿no? Que estamos absolutamente viciados de todo, descreídos de todo, que no confiamos, que pensamos mal, que hay malicia, que hay esta atracción por los supuestos, por lo que puede pasar, sobre esta susceptibilidad, ¿no? Yo creo que es una película también que habla de alguna manera de esto, ¿no? De cómo tomamos palabra sin preguntar, sin escuchar, sobre todo al otro, ¿no? Y de un personaje que podría hacer todo lo que se le acusa, o podría de alguna manera ser eso, todo lo que se le acusa, pero que es también el comodín del cine, ¿no? Que vemos constantemente realmente todo lo que pasa alrededor de un personaje y de sus circunstancias, ¿no? Y eso es hermoso. Es decir, que tú, pese a todos los palos que recibe este personaje, tú construyes de alguna manera también en la película, que tú quieres construirle esa escalera, esa puerta que pueda abrir y que pueda escapar. Hay algo muy bonito de casi ser un personaje más, ¿no? Incluso como la cámara es y como la cámara está, es casi un personaje más. Estás dentro de como si fuera su amigo o su cómplice. Es una película donde el espectador es muy cómplice, ¿no? De lo que está ocurriendo y confluye como digo, en una parte final que estalla, que hay redención y que entiendes lo más importante de la película, que es, como decíamos, esa pequeña envergadura de que una hija acepte a su padre. Lo que funciona también es tan universal y es tan cómo conseguir el cariño de un niño.
cómo conseguir que me respete, cómo hacer que me vea de una manera mejor, ¿no? Y constantemente hay un diálogo de eso, con eso y por eso, ¿no? En la película. Uber Ríos, o sea, tiene unas miradas, una sensación, pues eso, de actor no profesional, ¿no? De veracidad, de mirada, vamos a decir, profunda, de mirada descarnada, de mirada, sí, como pasaba en Joque Noche, ¿no? Esta cosa de, es que, pero a este tío, o sea, ya, no sé, que le corten las piernas, ¿no? Que le corten la lengua, que le dejen sin voz, ¿no? ¿Qué más? Que le tiroteen, que lo tiren al río, ¿qué más? ¿No? Y hay algo muy chulo en esa sensación de que todavía puede ir a peor. Hay una vibración en la peli muy chula de qué más le va a pasar a este personaje. Y por favor que no le pase nada más, ¿no? Y que se vayan todos a tomar por culo, ¿no? De alguna manera es una película que nos describe qué hacer cuando el mundo te da de lado, ¿no? Cuando el mundo te deja en un margen. Y de manera muy, muy sutil, ¿no? No tan evidente como puede ser la representación de estos personajes, sino en cualquier ciudadano que pudo ser un ciudadano éticamente aprobado, vamos a decir, y que, digamos, el dolor, el malditismo, la mala suerte, constantemente rodean su vida, ¿no? Y que lo único que quiere es expresar, sublimar a través de las palabras. Nunca mejor dicho, va a ser una metáfora, o sea, es decir, este tipo está muy bien tirado que sea un poeta, ¿no? Es decir, el tipo que comunica de una manera ya exacerbada, elevada, sublimada, y cómo por eso mismo el mundo no lo ubica, no lo entiende, no lo deja ser, ¿no? Es como muy paradójico también, muy metafórico esta cosa de que este tipo de perfiles al final son los que más se meten en embrollos, ¿no? Los que más infelices y más perdedores se sienten, más allá de todo lo que esté pasando, ¿no? Porque es muy complicado expresar a través de una frecuencia que no es la ordinaria, como es la poesía, ¿no? Yo creo que es la sublimación absoluta ya de la literatura, ¿no? De la expresión pura, la que contacta directamente, ¿no? Como lo es la música, que en 2 minutos te impacta en el corazón y te toca sitios que no sabías de una manera inmediata, ¿no? Hay algo, una correspondencia, una relación, una rima ahí muy, muy interesante, ¿no? Poco más que decir de Un poeta, película absolutamente, absolutamente extraordinaria que tenéis que ver. Guionazo, grandísima dirección de Simón Mesa Soto, los actores están increíbles, estado de gracia, todo parece tan de verdad. Y cuenta sobre todo, yo creo que la película es muy buena porque cuenta algo muy importante. Desde la escala más grande, sobre cómo consideramos a los freaks de la sociedad en cuanto a lo artístico, a la marginación social por otro lado y al problema entre padres e hijos o hijas, ¿no? Cómo solucionamos nuestro lugar en el mundo. Una película deliciosa, como decía, maravilla. Nos vamos a ir yendo. Recordad que nos podéis dejar justo debajo en comentarios qué os ha parecido esta peli. Y también que, como siempre hacemos, nos vamos a ir yendo y os decimos pues que después de estos análisis locos, largos, digamos suicidas, a la contra de lo que es el mundo, de lo rápido, de lo instantáneo, nos podéis ayudar si os ha gustado, como suscribiéndose aquí en YouTube. Los likes ayudan mucho, le dicen a YouTube. Esta gente, interesting people. Y también nos podéis seguir en redes, Instagram, Twitter, X, TikTok. Nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.